parte. La palabra, amén. Tranquilo hermano, si tiene hambre, ahora va a comer. Está listo, preparado. Pueden saber que no voy a demorar porque yo no he desayunado hoy. Estoy aquí mareado del hambre. Entonces a mí me conviene también terminar pronto. Juan capítulo 1. Hay un texto bien especial en ese capítulo. Dice Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Al comienzo Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice más adelante: y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es literalmente extraña, pero vamos a ver a quienes le suena conocida. Y el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. ¿Saben qué significa eso? Levanten la mano, que no sea uno de los predicadores acá. ¿Por qué se tabernaculizó entre nosotros? Esto nos recuerda algo. El Señor, además de querer relacionarse con el ser humano, Él quiso hacer presencia de manera literal entre los seres humanos. Y Él mandó construir una carpa grande, mucho más grande que esto. Era como una carpa, sí, porque era armable y desarmable mientras iban por el desierto. Y ahí el Señor se presentaba de manera visible a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero esa carpa fue relegada y fue pasada por un templo. El Señor, a través de Salomón, mandó construir un templo ya en una ciudad especial. Ese templo era majestuoso, grande, y ahí hizo presencia el Señor en ese lugar, ahí se manifestaba. Pero luego ese templo fue destruido, y aunque fue reconstruido otra vez, ya la gloria de ese templo no era igual que la del anterior. Y pasaba mucho tiempo y el Señor como que no se manifestaba de manera visible, hasta que llegó Jesús, el Dios hecho carne. Y dice la palabra que el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa eso? El Verbo, ese Dios poderoso, pudo manifestarse como Dios poderoso entre nosotros, pero no quiso hacerlo así. ¿Cómo se manifestó? Como uno de nosotros. Dormía, tenía hambre, como todos nosotros ahora, ¿cierto? Necesitaba descansar, como muchos de nosotros. Él vino y sufrió, como todos nosotros. ¿Saben para qué? Para entendernos. Entonces dice Juan: y se tabernaculizó entre nosotros. Es decir, el Dios que hizo presencia en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el Dios que hizo presencia en el templo en el Antiguo Testamento, ahora hacía presencia no en un templo, sino a través de una persona. El único ser humano plenamente santo se hizo como uno de nosotros para entendernos. Pero la única diferencia que había entre Jesús y nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál era la diferencia? Alguien de Cumbres que me diga. ¿Cómo? No pecó, era sin pecado. ¿Y saben para qué no pecó? ¿Por qué no pecó? Número uno, porque era Dios. Y número dos, para poder cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Levanten la mano, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos plenamente toda su vida? Gracias a Dios ninguno levantó la mano, porque se podía morir de inmediato por mentiroso.
Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Y Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. ¿Qué debíamos pagar? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí no se queda la historia, porque más adelante el apóstol Pablo dice: ¿no saben que sus miembros son cuerpos de Cristo? ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Porque Él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y dice el apóstol Pablo: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexualmente peca contra su propio cuerpo. Y dice el apóstol Pablo: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces Dios, que hacía presencia en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo, el que se armaba y se desarmaba, que hizo presencia a través del templo en Jerusalén, y que luego hizo presencia a través de Jesús, ahora hace presencia no en un edificio como este, sino en un grupo inmenso de personas alrededor del mundo que creen en Cristo Jesús. Y es por eso que, como el Señor hace presencia en nuestra vida como comunidad, es necesario, ¿me escuchan, queridos hermanos y hermanas? Es necesario que nuestra vida refleje al Dios al que adoramos. Y literalmente lo dice: si usted cree en Jesús, si usted hace parte del cuerpo de Cristo en la tierra, entonces aléjese de inmoralidad sexual. Aquí, en estas comunidades, es fácil encontrar, aquí tenemos varias mamás adolescentes, porque lamentablemente no nos han enseñado que el cuerpo es para honrar al Señor, sino que tal vez a muchas les enseñaron que su cuerpo era para ser vendido o para ser entregado al que primero les dijera. No las juzgamos por eso, no juzgamos a nadie por eso, ni queremos menospreciarles por eso, pero sí queremos decirles que hay algo que se llama arrepentimiento. El Señor perdona nuestros pecados y el Señor nos enseña a que esta nueva generación de niñas y niños sean diferentes y vivan diferentes, con su cuerpo entregado al Señor, para que sea honrado el Señor a través de nuestros cuerpos. Entonces, el Dios que moraba antes en un templo, ahora mora en un pueblo que cree en Cristo y que vive a Cristo y que le entrega su vida y su cuerpo a Cristo. Y es por eso que les invitamos una vez más. Una de las oraciones de todo cristiano es: Señor, por favor, transforma mi vida. Gracias, hermana Carolina, por el drama que hicieron los niños. Y es una realidad aquí. No quiero que levanten la mano, pero aquí hay mujeres que han sido golpeadas por su esposo. Hay mujeres que han sido embarazadas y abandonadas. Aquí hay mujeres que han sido abusadas sexualmente. Aquí hay mujeres que han sido ultrajadas. Y aquí hay hombres que han hecho todo eso, que han abusado, que han violado, que han ultrajado, que han golpeado a las mujeres. Y la palabra de Dios dice que estar en Cristo hace la diferencia, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque el Dios donde habita transforma. Y yo le pido al Señor que todo este lugar, que Cumbres del Salado, que toda nuestra ciudad sea transformada por el poder del Evangelio. Amén. Amén. Así que yo invito a todas las personas de Cumbres que están acá que se pongan en pie.
Doy gracias al Señor por la hermana Margarita. La hermana Margarita fue la primera persona que nos abrió las puertas aquí para hacer los cultos en su casa. Quisiera pedirle el favor a Tim y a Ángel que vengan adelante. Tim, quisieras orar por esta comunidad en Cumbres del Salado. Please pray for them, the community here. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you for this community. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta comunidad. We thank you for what you have done in these people. Te agradecemos por lo que has hecho en estas personas. Father, we thank you for your word, your gospel that has gone forth. Te agradecemos, Señor, por tu evangelio y tu palabra que ha avanzado. And Lord, you are redeeming a people for yourself. Señor, que estás redimiendo personas para ti mismo. We want to lift this community and this church up to you. Entregamos esta comunidad delante de ti. Would you grant them Que los cuides, faith? a que les des fe, Would you grant them peace? que les des paz, Would you provide for their needs? que proveas para sus necesidades And would you continue to grow this church? y que continúes creciendo esta iglesia. And it's in Jesus' name we pray. Y de eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.